Buenos días, sean todos muy bienvenidos a esta conferencia organizada por la Pontificia Universidad Católica Argentina en su sede Mendoza. Tengo el privilegio en esta mañana de presentarles al magíster Diego Santamarina, quien es economista, recibido como licenciado en la UNCUYO. Continuó sus estudios en Barcelona, donde se graduó con el título de Máster en Economía. Ha desempeñado tareas en la Universidad Autónoma de Barcelona, Universidad Pompeu Fabra, UNCUYO, Universidad Champagnat y actualmente en la UCA, donde además de ser profesor, es investigador coordinador de la sede Mendoza del Observatorio de la Deuda Social. Reparte su tiempo entre el ámbito académico, el asesoramiento económico a empresas y la participación en emprendimientos. En esta oportunidad compartirá con nosotros la conferencia titulada Enfoque multidimensional de la pobreza, derechos sociales y económicos, Gran Mendoza, 2017-2020. Una vez finalizada la presentación, tendremos la posibilidad de abrir a diálogo para que puedan expresar preguntas, comentarios, hacer algún aporte. Lo que sí les pido a partir de este momento, si pueden silenciar sus teléfonos celulares o ponerlos en modo vibración para mantener el buen orden de la sala. Bueno, sin más aclaraciones, Diego, el tiempo es tuyo. Muchas gracias por acompañarnos. Hola, ¿se escucha? Buenos días para todos, gracias por venir. Gracias, Laura, por la presentación y por ocuparte de la coordinación por parte de la UCA. Gracias a las autoridades, Miguel Mayar, decano de nuestra universidad, y Fabiana Servi, secretaria académica, y el resto de autoridades presentes. Bueno, vamos a comenzar con este estudio del Observatorio de la Deuda Social Argentina, la sede Mendoza. La presentación está pensada para que ustedes, al finalizar, yo les voy a dar para que la descarguen, así que no hace falta ni que tomen nota, si quieren, obviamente sí. Y está pensada para que tengan un resumen, ¿sí? Van a tener todas las conclusiones escritas. Todo lo que yo voy a ir hablando va a estar en la presentación, ¿bien? Así que pedirles sobre todo que presten atención a los gráficos, no tanto a las letras, van a haber muchas letras, no hace falta que memoricen ni mucho menos. Les cuento más o menos, tenemos unos 9 capítulos dentro de la presentación, espero no aburrirlos tanto. Vamos a ir paso por paso y básicamente vamos a tener una primera parte, una introducción. Luego vamos a hablar de la pobreza que normalmente conocemos, la que sale en los diarios, la que calcula el INDEC. Después vamos a introducir el aporte nuestro desde la UCA, la metodología que nosotros utilizamos, que es introducir unas dimensiones de derechos sociales. A continuación, en el capítulo 4, vamos a mezclar esas dos cosas, lo tradicional con los derechos sociales. En un quinto capítulo vamos a comparar cómo está Mendoza con el resto del país. Y casi para finalizar, vamos a ver en el punto 6 los efectos de las políticas sociales, ¿no? Recuerdan, alimentar, IFE y todo eso, cómo influyó en todos estos índices de pobreza e indigencia. Vamos a finalizar con unas conclusiones y después hay 2 anexos, que eso es lo que les digo que también van a tener para descargar, así que no hace falta que los expliquemos. Estamos pensando alrededor de 1 hora de exposición. Y bueno, esto me va a traer problemas todavía. Vamos a ir a poco. Bueno, empezamos con la introducción. Contarles justamente quiénes somos el OTSA, el Observatorio de la Deuda Social Argentina, en este caso apoyado por la sede Mendoza de la UCA. El OTSA, ustedes lo conocerán, es un observatorio que tiene alta reputación, que viene hace mucho tiempo calculando estadísticas en temas de pobreza e indigencia. Y como ya les adelanté y veremos en profundidad un poquito más adelante, tiene una metodología propia. Esto no implica entrar en conflicto con los organismos oficiales de estadística argentina, el INDEC en el caso de Argentina, la DIE, Dirección de Estadísticas e Investigaciones Económicas en Mendoza, siguen siendo los organismos oficiales, tienen muy buenas estadísticas, nosotros hacemos un aporte más, ¿sí? Ponemos sobre la mesa
cifras nuevas, cifras que les puede servir y que de alguna manera van muy atadas a lo que está discutiendo la parte académica hoy en día, ¿sí? La parte académica hoy en día, los papers académicos buscan calcular la pobreza no solo monetariamente, como los números que estamos acostumbrados a recibir, sino que también le incorporan esto que la UCA está incorporando, que son las dimensiones de derechos. Hace un año, más o menos, un poquito más quizás, incluyeron en el presupuesto la posibilidad de tener la sede Mendoza del OTSA, que normalmente todos esos números que ustedes conocen seguramente a Agustín Salvia, que sale en las noticias, ¿no? que lo hace desde Puerto Madero, desde la oficina de Puerto Madero. Bueno, tuvimos la suerte que hace un año, medio ahí en situación de pandemia, decidimos abrir la sede Mendoza y tuve el honor que me invitaran a coordinarlo. Así que bueno, justamente la idea es replicar ciertos resultados o ciertas metodologías localmente con la idea de producir información sobre Mendoza, sobre el Gran Mendoza, San Rafael, San Juan, San Luis, La Rioja, y además formar recursos humanos. Hace poquito tenemos el gusto también de la incorporación de Julieta. Así que bueno, la idea es seguir creciendo y mostrarles estadísticas locales. Déjenme hablarles de la encuesta que el OTSA hace a nivel general. Esto es a nivel Argentina, a nivel todo el país. Son microdatos, esto implica, yo soy economista, así que siempre les voy a hablar de presupuesto. Esto implica dinero, básicamente, y mucho. Entonces esto no es salir a buscar bases de datos del INDEC o cualquier otro organismo, sino que es ir a realizar las encuestas. ¿Sí? Por eso hablo de microdatos. Las encuestas no se toman de alguna fuente de información secundaria, sino que nosotros somos nuestra propia fuente de información. De hecho, hay 4 cuestionarios. ¿Sí? Es un cuestionario que está descargable en la página web, si no, al final también van a tener mis datos, me piden lo que haga falta. Es un cuestionario multipropósito que tiene 4 módulos, básicamente. Tiene el módulo del hogar, o sea, se le hacen preguntas sobre el hogar. El módulo de los componentes, es decir, todos los integrantes de ese hogar. El módulo del respondente, o sea, la persona que se sentó enfrente del encuestador, se le hacen ciertas preguntas. Y el módulo de infancia. ¿Sí? Se imaginarán que es un cuestionario largo y complejo de contestar. Y obviamente de procesar y de analizar. Esto se hace en los aglomerados urbanos con más de 80.000 habitantes. ¿Sí? Y por eso tenemos 3 grandes grupos, obviamente Buenos Aires, que corre por otra carretera. Después están las otras áreas metropolitanas, como puede ser Rosario, Córdoba, y les he marcado en rojo el Gran Mendoza. ¿Sí? Acuérdense, son datos urbanos. ¿Sí? Y cuando yo les hable de Mendoza, en realidad, lo vamos a ver en la filmina siguiente, es Gran Mendoza, no es todo Mendoza. Y después tenemos algunos centros urbanos que siguen teniendo más de 80.000 habitantes, pero quizás son un poquito menores, y ahí les he marcado en rojo San Rafael, les he marcado el Gran San Juan, tenemos datos de La Rioja y demás. ¿Sí? ¿Cómo funciona esto? En toda la Argentina se eligen 960 puntos muestrales. Eso quiere decir, pensemos como en manzanas, ¿sí? 960 manzanas con un método estadístico donde estén todos los estratos representados de alguna manera, pero son 960 manzanas y de esas 960 manzanas se eligen 6 casas. O sea que 960 multiplicado por 6 les da 5.760. O sea, esa es la muestra de todo el OTSA en Argentina. 5.760 hogares. ¿Sí? Y dentro de esos hogares viven los componentes. Okay. ¿Cómo? Esperen. Ahí está. Bueno. Me va a volver loco el aparatito. Tenemos 5.700 hogares y dentro de esos 5.700 hogares hay personas, como les decía, hay componentes. Y entonces, más o menos calculen que ese número de hogares multiplicado por 3, la cantidad de seres humanos que entrevistamos. ¿Bien? Entonces, esto que son datos generales, para toda Argentina, les voy a mostrar qué usamos nosotros en este estudio. Entonces, la ETSA, parece OTSA, el OTSA es el observatorio y la ETSA es la encuesta.
La ETSA, que está acá explicada para términos generales, les muestro para Mendoza. Al finalizar, dice ver ficha técnica, al finalizar en los anexos metodológicos tienen la ficha técnica propiamente dicho, yo acá les estoy mostrando los datos que me parecen más relevantes. De los 4 módulos en este estudio vamos a usar 2 nomás, el de los hogares y el de los componentes. Ustedes van a ver siempre en las estadísticas de pobreza e indigencia que siempre se da la pobreza de los hogares y la pobreza de las personas. Es justamente esto. ¿Sí? Porque no es lo mismo, la pobreza se calcula por hogar. ¿Sí? O sea, yo encuentro el hogar, encuentro el ingreso total de ese hogar y si son pobres, todos los miembros de ese hogar son pobres. ¿Sí? Entonces hay que dar la estadística de las dos cosas, del hogar, la cantidad de hogares que son pobres y la cantidad de personas que viven dentro de esos hogares que son pobres. Se les suele dar más prensa al segundo, a las personas, ¿no? Más que a la cantidad de hogares. A continuación les pongo que estamos hablando de nuevo del Gran Mendoza, no estamos hablando ni de San Rafael, ni de Tunuyán, ni áreas rurales. Acá está, todo el estudio que vamos a ver ahora se ha basado en el Gran Mendoza, zona urbana, Mendoza, ciudad. O sea, cuando vean las cifras se van a alarmar. Ya, se los adelanto. De esos puntos de muestreo, que antes eran 960, en Mendoza tenemos 100 manzanas. De esas 100 manzanas, en cada manzana se eligen 6 casas, o sea que tenemos 600 hogares. Y de nuevo, si lo multiplicamos más o menos por 3, es la cantidad de personas que encuestamos. Más o menos hay unas 2.000 personas en realidad en Mendoza encuestadas por año, 1.800, entre 1.800 y 2.000. ¿Cuál es el periodo que hemos analizado? 2017 a 2020. 2017, 2018, 2019, 2020. Actualmente estamos trabajando con Julieta, estamos por recibir los datos, las bases de datos del 2021, así que ahora creo que es el 7 de diciembre, si no me equivoco, hacen la presentación del estudio a nivel Argentina y a partir de ahí vamos a poder utilizar los datos para Mendoza, pero este estudio actual es el que tenemos actualmente, es hasta el 2020, o sea que incluye datos de pandemia, ¿sí? Que va a ser interesante. Perdonen si los aburro con esta introducción, pero es para que nos setemos a dónde estamos parados y después les muestro los números. Estadísticamente hay un tema de consistencia de datos. Tenemos 600 hogares, les dije, eso no es muchísimo, es mucho, pero no es muchísimo. Entonces, estadísticamente lo que conviene es hacer algo que se llama los años solapados. ¿Sí? Se solapan los años bianuales con solapamiento parcial. ¿Esto qué quiere decir? Yo todos los datos que les voy a mostrar, el 2017 no se lo voy a mostrar solo, le voy a mostrar 2017-2018 como un único, porque de 600 paso a tener 1.200 hogares. Entonces me conviene, me le da mucho más estructura. Entonces tengo 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020 y por último sí les voy a mostrar el 2020 separadito por el interés que todos tenemos en ver qué pasó en el medio de la pandemia. Dado que es un informe que se presenta justo después de pandemia, veamos qué pasó allí. Van a ver en todos los gráficos que tenemos, porque somos bastante estrictos en el tema académico, tiene un asterisco el 2020 y van a ver abajo siempre una leyenda que dice, ojo, cuidado con los datos del 2020. ¿Sí? Los datos del 2020, la encuesta en vez de hacerse presencial se hizo telefónica y eso trae algunos problemas. La gente tiende a declarar otras cosas, los cuestionarios quizás no pueden ser tan largos y todo eso. Entonces, trajo algún ruido la pandemia, los datos que se procesaron en 2021 se hizo parte y parte. Parte presencial, como siempre, como toda la vida, y parte telefónica. ¿Sí? Entonces le he puesto en rojo, cuidado, que puede estar afectado por los datos del 2020 por el tema telefónico, por cómo se hizo la metodología y el procedimiento. Yo tengo por aquí mis anotaciones, espero no haberme ido olvidando de nada. Vamos directamente al capítulo 2, que es la pobreza, como les decía, la que todos conocemos, la metodología que vemos en los diarios, que es la pobreza por ingreso, que es un método rápido y sencillo de, uno puede inferir mucho a través del ingreso monetario cuán bien está o cuán mal está. ¿Sí? Nosotros después le vamos a agregar en el siguiente capítulo, le vamos a agregar eso otro que le decía, esa mejora que nosotros le hacemos al indicador, pero la verdad es que el ingreso
es un buen indicador, un buen proxy de cuán bien o cuán mal estoy. ¿Y cómo se hace? De nuevo, no hace falta que lean todo eso en cantidad. Ahora el que quiera, cuando llegue a su casa, la descarga y lo ve. Pero básicamente, ¿cómo se hace? ¿Cómo se calcula? Quizás ya lo saben, pero lo que se hace es, se ve el ingreso total familiar de la familia y hay dos líneas. Está la línea de la canasta básica alimentaria, solamente tiene alimentos. Si yo estoy debajo de la canasta básica alimentaria, me van a llamar indigente. Todas las personas, todos los componentes que estén dentro de un hogar que no alcanza la canasta básica alimentaria, lo vamos a llamar indigente. Ahora, si tengo un poquito más de la canasta básica alimentaria, pero no llego a la línea de la canasta básica total, que además de alimentos tiene unas cosetas más, que ahora les voy a explicar, ahí soy pobre. ¿Sí? O sea, la indigencia es la versión extrema de la pobreza. Y si ya supero la canasta básica total, ni pobre ni indigente. ¿Sí? La canasta básica alimentaria, como les decía, depende de las costumbres alimentarias de cada lugar. En este caso se saca una canasta que es fija de bienes y servicios para Mendoza, lo calcula la Dirección de Estadística, la DELE, la de Mendoza, y eso es fijo, la canasta es fija. Lo que cambia son los precios. ¿Sí? Entonces, esa línea, que también es arbitraria como casi cualquier cosa, porque si estoy un peso arriba de la canasta básica alimentaria no soy indigente, pero si le agrego alguna cosita más, es interesante ver cuánta gente está sobre la línea también, ¿no? Un 10%, por arriba, por debajo, porque no deja de ser una estadística, es tan fría como una estadística, lamentablemente. Entonces depende, la que vamos a usar acá, la canasta básica que vamos a usar acá, es la de Mendoza, ¿sí? Que tiene costumbres alimentarias y precios diferentes a la que puede haber en Buenos Aires, en el norte o en el sur. Todo esto, digamos, el consumo energético de cada uno de nosotros es diferente. Entonces, todo esto se los comento porque algunas lo van a ver por allí, para explicar la metodología. Se busca una unidad de referencia que es el adulto equivalente, que es un hombre entre 30 y 59 años, con cierta actividad física, bueno, eso, el sexo, que es hombre, la edad 30 y 59, y cierta actividad que realiza durante el día. Todo lo demás se hace en función a ese hombre, a ese adulto equivalente. Todo se reduce. ¿Qué porcentaje es una mujer de 15 años comparado al adulto equivalente? ¿Sí? Seguramente será 0, algo, ¿sí? Un porcentaje menor. Entonces la unidad de medida en todo esto es un adulto equivalente. Déjenme, bueno, y obviamente la canasta básica alimentaria, como le decía, la canasta básica que solamente considera alimento, y la canasta básica total es, además de los alimentos, tengo otras cosas como transporte, vestimenta, algunos alimentos un poco más caros, quizás, de otro perfil de alimentos. Tengo transporte, salud, educación, vestimenta. Acá en la canasta básica alimentaria, total, para que ustedes tengan en cuenta, no se considera el alquiler, ¿sí? No se considera un protector solar. Sí, algunos servicios sí. Entonces, sí, tenés todo el tema del transporte y todo eso. ¿Por qué les menciono esto? Porque uno puede no ser pobre, pero está ahí, lo que les decía, está ahí en la línea, entonces eso puede significar un problema. Si cambio la línea 2 pesos para arriba, ingresa un montón de gente a la estadística. Les doy los datos, los anoté acá. Para octubre del 2021, en Mendoza, de nuevo, el adulto equivalente, este hombre de entre 30 y 59 años, con una actividad regular, la canasta básica alimentaria es 8.500 pesos. ¿Sí? Y la canasta básica total es 21.700. Esto implica que una familia tipo 2 es bien hegemónica, tiene un jefe un jefe hombre de 35 años, una cónyuge mujer de 31,
una hija mujer de 8 y un hijo de 5, esa es la familia tipo 2. La canasta básica alimentaria de esa familia, por este cálculo que les decía, es de 26.300 pesos. O sea, yo tengo que tener, para una familia así, tengo que tener 26.300 pesos para cubrir sus necesidades alimentarias solamente, ¿sí? Y tiene que tener esa familia 67.000 pesos, aprox, para no ser considerada pobre. Tiene que tener más de 67.000 pesos para no ser pobre. Y de nuevo, guarda con esa línea allí. Bueno, vamos a ver los primeros datos para... Estos son los primeros datos, el primer gráfico para Mendoza. Esto es indigencia, ¿sí? Como le decía, de aquel lado siempre vamos a tener, esto es su izquierda, vamos a tener los hogares y de este lado las personas. En temas de ingresos monetarios siempre se suele analizar más, como le decía, las personas. Fíjense en realidad que la indigencia en lo que es hogar está más o menos constante, no está tan creciente. Acuérdense que tenemos años solapados y tienen en rayita el 2020 solito, ¿sí? Está marcado diferente para que se den cuenta. Tienen los años solapados, pero fíjense que más o menos no muestra una tendencia tan creciente. En cambio, en personas, en población, ya muestra una tendencia un poco más creciente y además se fija en un 8,5 para el 2020, o sea, de cada 100 personas que vienen en el Gran Mendoza, 8, poco más de 8 son indigentes, no llegan a esa canasta básica alimentaria, no llegan a comer en el 2020. Entre comillas le hago un spoiler del final, estamos mejor que Argentina. ¿Sí? Estamos mejor en Argentina que el total de Argentina en casi todo. Salvo en este dato, yo sigo apuntando a la pantalla, el dato de pobreza. El dato de pobreza estamos muy igual que Argentina. ¿Sí? Y acá sí, fíjense que tanto en hogares como en población ya las líneas son crecientes, están muy en línea con lo que pasa en Argentina. Yo más adelante les voy a mostrar los gráficos comparativos, pero además del 8,5 que habíamos antes de indigencia, el 44% de las personas que viven en Mendoza, en el Gran Mendoza, son pobres. La mitad, inviable. ¿No? Este gráfico está como darse media vuelta e irse. Y no pareciera ser que va a mejorar esto, ¿no? Porque la tendencia es creciente, es grave. Nosotros acá, con aire acondicionado, con abrigo, asientito cómodo, acolchado, lo decimos rápido, pero acá atrás hay mucha gente. Está en la mitad de la población, vamos caminando por el centro, casi la mitad de la población, 44 personas de cada 100, tienen problemas de ingresos, que es lo que estamos viendo ahora. ¿Okay? Déjenme pasar. Acá es lo que les decía, que no hace falta que lo lean, se llevan un poco lo que yo les estoy contando, se lo llevan escrito después para descargar. Vamos a incorporar las dimensiones de derechos y a partir de ahora es cuando incorporamos estas cosas que les decía que es lo novedoso de nuestra investigación. Esto los organismos oficiales no lo calculan. Tienen algunos indicadores de la encuesta de condiciones de vida y demás, pero este tipo de indicadores no los sacan los organismos oficiales y acá en nuestro aporte, y acá es donde le podemos dar algo a la discusión nuestro aporte UCA. ¿Qué es lo que pasa? Claro, uno puede estar bien en ingresos monetarios o mal, o casi bien, o lo que fuese. Supongo que estamos bien, pero vivo al lado del el riachuelo, por decir alguna cosa, que es algo gráfico. Y no estoy tan bien. O sea, tengo plata, pero estoy todo el día oliendo feo, salgo por la ventana y se ve horrible. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que empieza a jugar acá? Que la definición de pobreza debería, y así lo indica los papers internacionales, académicos, debería tenerse en cuenta algo más para definir si soy pobre o no, que solamente el ingreso. Es como que el ingreso queda corto. ¿Sí? Entonces, básicamente nosotros, mucho antes de que yo llegara ni siquiera a la UCA, se definieron 6 dimensiones
que queríamos analizar, además del ingreso monetario. Entonces, allí tenemos la alimentación y salud, el acceso a servicios básicos, una vivienda digna, todo el tema del medio ambiente, los accesos educativos y el empleo y la seguridad social, que tienen mucho que ver con los ODS, no sé si les suenan, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, tiene que ver un poco con eso, con cómo el ser humano se desarrolla más allá del ingreso. Y ahora vamos a ver cada una de estos que le vamos a llamar dimensiones a partir de ahora, que son 6 dimensiones, que son de nuevo tan arbitrarias como la canasta básica, la canasta básica alimentaria o total, son arbitrarios, podríamos tener 15 más, podríamos tener 2 menos, podríamos, bueno, se fijaron esto. Lo bueno y lo importante es que se fijaron los mismos para toda Argentina. Si no es que en Mendoza medimos uno, en San Rafael otro, en Tucumán otro, no, medimos siempre los mismos, lo cual nos hace comparables. Y dentro de esas 6 dimensiones, yo acá les estoy mostrando las 3 primeras, en la siguiente filmina les muestro las otras 3, dentro de cada una de esas dimensiones tenemos 3 indicadores. Tenemos las dimensiones como grandes rubros y los indicadores que van definiendo esas dimensiones. De nuevo, para no aburrirlos y leerles todos los indicadores, déjenme mostrarles los números directamente, así vamos analizando cada uno de ellos. Acá tienen las definiciones, por si... ¿Sí? ¿Qué era inseguridad alimentaria severa? Bueno, se van, lo buscan ahí, lo leen. Ahora vamos a ir a ver directamente los gráficos. Bueno, este es un resumen de las 6 dimensiones, lo que pasó con hogares y lo que pasó con personas. Ahora yo les voy a mostrar casi todos los resultados que les voy a mostrar de hogares, ¿sí? A diferencia de lo que hicimos en el capítulo anterior, pero tenemos los gráficos y la estadística tanto de hogares como personas. Pero como son dimensiones donde todos viven juntos, es importante ver cuántos hogares tienen carencias o no en esas dimensiones. Esto es simplemente la estadística, quizás un poco rara de leer, les anticipo, que en general en Mendoza no estamos tan mal. O sea, estamos constantes, no empeoramos como la pobreza, las carencias en las dimensiones son medianamente constantes en general, pero son altas, estamos posicionados altos. O sea, lo que sería bueno es bajar esos números todo junto, que baje el cajón, o que empiecen a decaer de a poquito. Ese es como un adelanto. Ahora lo que vamos a ir viendo es cada una de estas dimensiones con sus 3 indicadores. Entonces vamos a ver 6 gráficos, uno por dimensión. Acá tenemos la primera dimensión, que es la alimentación y salud, que lo estamos graficando en las columnas, y sus indicadores los graficamos en líneas. Entonces, ahí abajo ven la dimensión salud, son los rectángulos, las columnas azules. El 2020, como siempre, se los pongo de otro color, o sea, con otra trama, para que se den cuenta que es el año de pandemia y que está solito allí. Y después sus 3 indicadores los vemos graficados en las líneas. En términos generales, fíjense que estamos hablando de salud, de alimentación y salud. En términos generales, Gran Mendoza no se ha comportado tan mal, está dentro de todo bastante estable, está bastante mejor que el resto del país, incluso en el 2020. Y esto que nos está indicando, esto es un efecto que se vio también a lo largo del país, nos está indicando que hubo menos sensación de inseguridad en salud, hubo menos carencia en salud. Pareciera ser que cuando le preguntábamos a la gente, que la gente, como había una única enfermedad, que era el COVID, el resto estábamos todos sanos, ¿no? Eso fue lo que terminó pasando. De todas maneras, alarmante. Más de 20 personas de cada 100 en el 2020 tiene una carencia en salud. ¿Sí? Otro indicador que es llamativo es el rojo, que es la inseguridad alimentaria severa. Esto cuando se hace grande empeora, ¿no? O sea, para que tengamos claro, cuando sube estamos peor, todo esto, cuando sube estamos peor. Es alto, de nuevo, estamos altos, pero no estamos tan mal respecto al total del país, en la inseguridad alimentaria severa. Y como siempre les digo, abajo está el alerta, cuidado con los datos del 2020 y demás, pues se hizo telefónica, pero acá no deberíamos, no es un mal dato, por decirlo de alguna manera, salvo que nos posicionamos alto, como les decía. Vamos a la siguiente dimensión, servicios básicos. Acá un poquito más de lo mismo, estamos relativamente estables, alrededor de un 6% el déficit en esta dimensión.
Lo curioso, acá lo que hay que destacar es que las casas, los hogares, acuérdense que estamos hablando de hogares, no de personas, los hogares que no tienen conexión a cloaca es alto. O sea, acá el indicador más llamativo es que no hay tanta conexión a la cloaca. Y fíjense que el sin agua corriente no es tan alto. Entonces tenemos más problema de cloaca que de agua. El organismo es el mismo. Pero eso es lo llamativo de este gráfico acá. Pasamos a vivienda digna. Dentro de todo acá también tenemos una estabilidad. Hay un pequeño crecimiento en el hacinamiento, leve, como que va creciendo, y fíjense que en el 2020 justamente, ¿no?, muchos jóvenes o muchas familias se unieron porque fueron a vivir juntos y demás, entonces ese efecto se ve en el año 2020. Y vivienda precaria, si bien está medianamente estable, sube desde el primer año, pero bueno, 13, de nuevo, casi todos los indicadores estamos estables pero altos, 13% de vivienda precaria. Medio ambiente. Este gráfico, junto con el primero, que es el de salud, son los dos que no están estables, sino que hasta mejoran un poquito. Medio ambiente mejora mucho más que salud. Y esto puede estar relacionado también con políticas activas para mejorar el medio ambiente. En general, en Mendoza no estamos tan mal, ¿no? La sensación de que en el medio ambiente no hay presencia de basurales. Bueno, espejos de agua no hay agua, así que imagínense menos espejos de agua. Espejo de agua contaminado. Fábrica en general, digo, no está esa problemática que en otros lugares de Argentina sí se presentan. Educación, que es el que nos interesa seguramente a muchos de nosotros, de los que estamos acá, tampoco está tan mal Mendoza. Incluso, fíjense que en el último año la sensación de déficit en educación mejora, o sea, baja. De nuevo, cuidado con las encuestas últimas del 2020, pero en principio no habría habido un déficit o la sensación de falta de educación. Sobre todo, fíjense en la línea que es violeta, la del 36 años o más, que hasta pareciera mejorar un pelín. Eso es porque los adultos mayores, seguramente muchos de ellos no fueron a trabajar, tuvieron más tiempo para estudiar y además se llevaban mejor con el Zoom que un niño. ¿Sí? Entonces pareciera ser que los adultos mayores que se querían educar tuvieron alguna ventaja, sintieron menos déficit. ¿Por acá? ¿Todo bien? ¿Hasta ahora? ¿Se entiende? Bueno, buenísimo. Vamos a la última dimensión, que es el tema del empleo. Y acá sí, digamos, hasta ahora yo le he dicho, casi todas están constantes, alguna mejora, salud, mejora un pelín, medio ambiente mejora, empleo no. Entonces vemos, yo acá lo que les grafiqué es en la barra, creo que es un celeste, es la dimensión de trabajo que va empeorando paulatinamente a lo largo del tiempo, ¿no? Esto explica mucho de las cosas que nos pasan hoy en día. Va empeorando a lo largo del tiempo y la línea roja es si percibe alguna transferencia. Esto lo vamos a ver más en detalle en uno de los últimos capítulos, como les mencioné, pero fíjense que a medida que el empleo va empeorando, tengo más sensación de carencia de empleo, también va aumentando la transferencia, al punto tal que en el 2020 se da vuelta la barra. Es más grande la barra roja que la barra azul. ¿Y eso qué quiere decir? Que el Estado tiene que salir a apoyar para darle ingresos no laborales a aquellas familias que estuvieron en una emergencia. O sea, aquellos empleos que el sector privado no puede abordar, tiene que salir el Estado como protector atrás a cubrir ese déficit. Clarísimo el gráfico, ¿no? Déjenme ver qué más tengo por aquí. Entonces, ¿qué hicimos en este gráfico? Un poco para resumir y para concretar la información. Teníamos 6 dimensiones, yo les mostré cada una por separado con sus indicadores. Y acá lo que hicimos es ver qué porcentaje de hogares y de personas tienen una o más carencias,
2 o más carencias o 3 o más carencias, ¿sí? Para ver el grado de la profundidad de la problemática. Fíjense que también, de nuevo, resumiendo todo lo que les venía diciendo, fíjense que, bueno, obviamente la línea roja tiene al menos una carencia de esa gente o esa familia. La línea roja es eso, es una carencia. La línea verde tengo que tener 2 carencias más, por lo tanto es más bajo, y 3 carencias más, por lo tanto es más bajo. Pero todos son líneas estables, como les mencionaba. No hay grandes picos. Sin embargo, fíjense que la roja está alrededor del 57-60% en casi todo. O sea, que el 60% tanto de los hogares como de la población de Mendoza tienen por lo menos un problemita. En estas 6 dimensiones, no la parte monetaria, olvídense la parte monetaria. Acá estamos hablando de los problemas de las dimensiones sociales. Por lo menos una, el 60% del Gran Mendoza, no es área rural, el Gran Mendoza tiene un problema en algo de esto. Y fíjense que si estas cantidades de carencias nosotros las segregamos por estrato socioeconómico, en los cuartiles de estrato socioeconómico, yo ahora lo que voy a hacer es agarrar la línea roja, en el siguiente gráfico voy a agarrar la línea roja y le voy a ir por estratos sociales, a ver el nivel de desigualdad que hay en todo esto. Entonces, acá tenemos un gráfico que son todos los que tienen, fíjense en el título, al menos una carencia en estas dimensiones, pero lo voy a dividir entre el cuartil socioeconómico medio alto, el medio bajo, el bajo y el muy bajo. ¿Esto qué quiere decir? Por ejemplo, que en el 2020 el 14,9% de los que están en el estrato medio alto tuvieron por lo menos una carencia. ¿Sí? ¿Y qué es lo notorio de esto? Fíjense el estrato muy bajo. Los muy bajos están estables, altos. Más del 80% aproximadamente, un 80% de los más carenciados, pero están en el estrato bajo, tienen por lo menos una carencia. Sí. Son cuartiles de... Sí. Exacto. Entonces, claro, más del 80% de los más carenciados tienen por lo menos una carencia. Y lo que es notorio también, que los medio bajos, o sea, casi los que están en el tercer estrato, van aumentando la cantidad que tienen una carencia, la cantidad de población que tiene una carencia, van empeorando a medida que pasa el tiempo. ¿Bien? Ahora vamos a pasar al gráfico de los que tienen 2 o más carencias. De nuevo, los más carenciados están en un problema, están estables en un 60%. O sea, un 60% del estrato medio bajo tiene por lo menos 2 carencias. Acá hay una pequeña buena noticia, que es los bajos como que van mejorando levemente, un poquito. Y esto lo vamos a ver un par de veces. Los que no están tan mal, están mal, pero no son extremos, no están tan mal, van levemente mejorando. ¿Sí? Eso es una buena noticia. La mala noticia es que la brecha se amplía entre los bajos y los muy bajos. ¿Sí? Pero bueno, es una buena noticia para el nivel bajo. Finalmente, los que tienen 3 o más carencias, el 40% del estrato muy bajo tiene 3 carencias o más. Y la buena noticia es que los bajos mejoran un pelín. Pareciera ser que van congruendo todos tiende a 0, que es lo ideal, ¿no? Ya acá, fíjense que los ingresos más altos, ya casi no hay porcentaje de los que tienen ingresos que tienen 3 o más problemas. O sea, tengo ingresos, pero no tengo problemas. ¿Está bien? Es lógico, ¿no? Resumen de evidencias, todo lo que le conté está escrito. Siguiente. ¿Cómo voy de tiempo? ¿Bien? Voy fabuloso. ¿O no? ¿Cuánto me falta? ¿Estoy bien? Buenísimo. Sabía, pero gracias por confirmar. Entonces, nosotros ahora vamos a unir las dos cosas. Vamos a unir los ingresos
la pobreza por ingresos, la que vimos al principio, la que conocemos, la que calcula el INDEC, y vamos a unir estos déficits de dimensiones de derechos para crear nuestra propia definición de pobreza. Entonces le llamamos esto la pobreza multidimensional. ¿Bien? Básicamente tenemos 4 cuadrantes. Hasta ahora solo teníamos en la horizontal, solo teníamos la pobreza por ingresos monetarios. Hacia arriba no eras pobre, hacia abajo eras pobre. Pero nosotros metimos un concepto más, que son las 6 dimensiones de derecho. Entonces cortamos así verticalmente y decimos, che, para acá no hay problemas, para allá hay problemas. Entonces, el cuadrante superior derecho de ustedes es el mejor de los mundos. No tengo ni problemas por ingreso ni tengo carencias. Todos queremos estar ahí. ¿Sí? Los dos intermedios, ¿sí? Superior izquierdo, inferior derecho. Y nuestra definición de pobreza viene en el cuadrante, en el gran cuadrante inferior izquierdo. ¿Sí? Si yo estoy mal de ingresos monetarios y además tengo 1 o 2 carencias, le vamos a llamar pobreza multidimensional. Si quieren, ese cuadradito solito ahí le llamamos pobreza multidimensional no estructural. La pobreza multidimensional sería todo el cuadrante. ¿Sí? Y después, cuando tenés problemas de ingreso, como recién, pero además tenés 3 o más carencias, la hemos definido como la pobreza estructural. Básicamente es como la pobreza y la indigencia, el caso de pobreza y el caso extremo. ¿Sí? Esta filmina, este gráfico, es nuestra definición de pobreza. Así se llama el estudio, ¿no? Pobreza multidimensional, bueno, es esto. Opa. Bueno, ahí están los resultados. No los voy a aburrir mucho y vamos a avanzar rápido, pero acá están los 5 cuadrantes, entre comillas. El de abajo es el mejor de los mundos, ¿sí? Y el de arriba es el peor de los mundos. Entonces, fíjense que en Mendoza, en el año 2020, solamente el 38,1, o sea, 38 personas estaban sin ningún problema, 38 de cada 100. ¿Sí? De nuevo, alarmante. Todos los demás tenían algún tipo de problema. Los 62 personas restantes, algún tipo de problema. Monetario, por derecho, por derechos sociales, por algo, manifestaron algún problema. Y acá están los números de nuestra... obviamente relacionados, se condice con, fíjense, ese 12,3, está acá, 12,3, en hogares, en personas. Esta es nuestra pobreza, la pobreza que cuando siente nombrar la pobreza multidimensional de la UCA, de Agustín Salve, bueno, esta es la de Mendoza. ¿Sí? Entonces tenemos la pobreza multidimensional total, o sea, todo el cuadrante de abajo a la izquierda. En personas fue 36,7 contra el 44, ¿se acuerdan que habíamos dicho? ¿Pero por qué? Y porque le estamos exigiendo más a este indicador. Es fácil, digamos. Por construcción, antes, todo lo arriba, y claro, ahora, antes era todo el cuadrante arriba, o sea, los 2 cuadrantes arriba, los 2 cuadrantes abajo, y ahora es solamente esto. Entonces, curiosamente, por construcción, tiene que ser más chico este indicador que el que solamente considera ingresos. Entonces, en alguna nota, en algún diario, San Rafael de la UCA dice que hay menos. Bueno, por ahí los periodistas necesitan clics. Así me tranquilizó la chica de marketing de la universidad, necesitan clics. Pero bueno, en definitiva, no nos vamos a pelear con eso tampoco ahora. El 36,7% de las personas de Mendoza consideramos que tienen pobreza multidimensional y el 12,4%, ¿sí? Fíjense que acá sube, el problema estructural sube con respecto al 8,5% que habíamos dicho antes. ¿Sí? En general lo que se ve es que en el último año no empeoró. ¿Y eso por qué pasa? Porque empeoramos en la parte monetaria, pero no empeoramos en la parte de dimensiones de derechos. Entonces, este indicador, el nuestro, no empeora tanto. ¿Sí? Bueno, justamente es uno de los indicadores. Una de las dimensiones, la última, la que empeora. Pero en general, vos cuando consideras todo el paquete, no estás tan mal.
Déjenme abrirles también por los cuartiles socioeconómicos. Esta es la pobreza multidimensional, todo el cuadrante de abajo a la izquierda. Entonces, acá sí, no solo están estables los que están en el cuartil muy bajo, los socioeconómicos muy bajos, sino que va empeorando a lo largo del tiempo. ¿Sí? Y esto es crítico. En este indicador se ve que los que están en el cuartil socioeconómico más bajo van empeorando. Entonces se aumenta la brecha con los otros cuartiles. Y si yo paso a la versión extrema, que es la pobreza estructural, también aumenta, y la buena noticia, como pasó recién, es que los que están bajo van tendiendo a mejorar un poquito. La mala noticia es que la brecha se aumenta. O sea, es mala noticia para el que está en el muy bajo, es relativamente buena noticia para el que está abajo. La brecha se aumenta, ¿sí? Lo que indica que hay que poner mucha atención. De nuevo, estamos todos sentados, micrófono, pero bueno, hay que estar en la piel ahí, ¿no? Resumen de evidencias. Gran Mendoza comparado con total del país. Acá les hago un breve resumen y después pasamos a los gráficos y lo vemos. Les decía, cuando hablemos de pobreza, o sea, no los casos extremos, cuando hablemos de pobreza, estamos muy parecidos a la nación, tanto en tendencia como en números de pobreza. ¿Sí? Si a la pobreza monetaria, si a la pobreza monetaria le ponemos los derechos sociales, también estamos parecidos, pero un poquito más bajos. O sea, pero es como que en la versión más suave de pobreza, que es la pobreza justamente, es como que acompañamos a la nación. En la indigencia, en los casos extremos, en todos los derechos sociales, estamos mejor. Para que nos vayamos todos al fin de semana un poco más tranquilos. Que no, pero bueno. Entonces, se los voy a pasar rápido, pero como les decía, en indigencia, los azules son Mendoza, Gran Mendoza, el rojo es el total del país. Tenemos para Mendoza un promedio del 2017 al 2019, después mostramos solito el 2020, y para el total del país tenemos 2019 y 2020, pero en general, fíjense que, por ejemplo, el 8,5 contra el 9,8, además la indigencia en Mendoza se ve medianamente estable, por lo menos en hogares, ¿sí? No sube tanto. Entonces, en indigencia estamos mejor. En pobreza, este es el gráfico que es muy parecido, ¿sí? Entre Mendoza y, fíjense, 34 contra 39, 44 contra 44. ¿Sí? En estos casos estamos muy similares. Este es los que presentan al menos una carencia. Fíjense que estamos, como que las líneas azules son más petizas que las líneas rojas, entonces estamos un poquito mejor. Con 2 o más carencias también estamos un poquito mejor, incluso el promedio del 2017-2019 como que tiende a bajar hacia el 2020, y cuando tenemos 3 o más carencias también estamos notablemente mejor. Esta es la pobreza multidimensional, que acá también se parece un poco a la nación, digo, pobreza por ingreso, pobreza multidimensional, aunque estamos posicionados también un poquito más abajo, 36 contra 41. Y en el caso extremo, que es la nuestra, la pobreza se llama pobreza estructural, también estamos bastante mejor que el total de Argentina. Para ir terminando, entonces, déjenme mostrarles algo que es de bastante interés. Hasta acá, digamos, fue el primer trabajo que hicimos en el observatorio. Y este capitulito es una nota de investigación, llamémosle, que es lo más reciente que sacamos por el interés que generaba las políticas sociales, cómo influyeron en los índices de indigencia y de pobreza. Acá volvemos a ver cómo las políticas de transferencia afectaron al indicador monetario, ¿sí? Dejamos de lado ahora nuestra definición, la parte multidimensional, volvemos a los ingresos monetarios y vemos cómo afecta las transferencias a el indicador por ingresos, ¿sí? Volvemos a usar el que ustedes ya conocen. ¿Y qué tipo de políticas vamos a analizar? A todo lo que vamos a analizar le llamamos políticas sociales, que eso incluye las jubilaciones, las pensiones contributivas, las pensiones no contributivas y algunos programas de protección social. ¿Y qué plan de protección social incorporamos? Bueno, en la encuesta se pregunta típicamente por la asignación universal por hijo, la asignación universal por embarazo,
las becas Progresar, y las nuevas, las que conocemos recientemente. Finales del 2019 se implementó el plan alimentar, que hubo dos versiones, 4.000 y 6.000 pesos, dependiendo ciertas circunstancias, y el IFE, el ingreso familiar de emergencia. Los programas de protección social son relativamente, fíjense que mientras más abajo nos vamos yendo, es como que la red de contención va siendo más extrema. Los programas de protección social son planes que se crearon en las últimas décadas, incluso apoyados por ciertos organismos institucionales organismos internacionales, para cubrir ciertas necesidades que la política social no atajaba, digamos, no cubría. Las pensiones no contributivas, un poco más de lo mismo, lo que pasa es que son un poco más antiguas, pero a medida que vamos bajando en el gráfico es como que son las últimas reservas que tenemos, e incluso la última que tenemos es alimentar e IFE. ¿Sí? Es como que ya esto es toda la ayuda posible. Acá le hablo. Bien, ¿y qué cálculos hicimos acá? Se llaman escenarios contrafactuales o contrafácticos. Por un lado tenemos la tasa calculada, la que llamamos con el ingreso familiar. Supongamos que somos una familia, nosotros acá, lo somos en la UCA. Preguntamos cuánto ganamos en la familia, en el hogar, y sacamos la tasa de indigencia y de pobreza, y esa es la tasa observada, lo comparamos con la canasta básica total, alimentaria. El siguiente ejercicio, que sería el segundo punto, o sea, por un lado tenemos la tasa observada, y por el otro lado lo que hacemos es, a ese ingreso que ya nos manifestaron, le restamos el IFE, el alimentar o la política social de que se trate, ¿sí? Y vemos si cuán pobre o no pobre somos, ¿sí? La diferencia es lo que le llamamos el efecto inmediato, ¿sí? Entre lo observado, sos pobre o no sos pobre, y ahora si te saco la ayuda social, vemos a dónde estás parado. Esa diferencia es el efecto inmediato. Ojo, se lo puse en rojo creo, limitaciones. Es un ejercicio de equilibrio parcial, en economía se llama ejercicio de equilibrio parcial, no es un ejercicio de equilibrio general. ¿Por qué es un equilibrio de ejercicio parcial? Porque hay muchas cosas. Yo hago la resta y me quedo tan tranquilo, con el micrófono, sentadito en el sillón de mi casa. Pero cuidado, porque los ejercicios de equilibrio parcial no tienen en cuenta ningún tipo de efecto multiplicador. Por ejemplo, si un barrio carenciado recibe un montón de ingresos, no solo el efecto es el ingreso que recibe, sino que también que genera un efecto multiplicador en ese barrio, porque esa persona va, compra un alfajor en el kiosco y así sucesivamente. Eso sería un efecto bueno, por ejemplo, que no está considerado en esta resta. No puedo hacer tantos cambios. Tampoco está considerado el efecto de la inflación, porque eventualmente si más gente recibe planes sociales, eso genera un efecto de suba de precios y eso vuelve un impuesto inflacionario, muchos lo conocerán. Eso genera un problema para todos y para la misma persona que recibió la transferencia, ¿sí? Y hay otra cosa que tampoco estamos teniendo en cuenta. Si yo no tuviera, como el segundo punto, que le saco la transferencia, muchas veces lo que hace es te da vuelta y pega una mano, algún familiar o algo. Bueno, esa mano no es como, te eliminé esa ayuda y ya está, te quedaste ahí, ¿sí? ¿Se entiende la limitación que tiene el ejercicio? Aún así es interesante ver cómo hubiera quedado el panorama. Bueno, otro problema que se los puse debajo para ser estricto, cuando vean el efecto IFE, por ejemplo, o el efecto alimentar, después yo mismo les calculé el efecto IFE más alimentar, porque no se puede sumar el IFE más el alimentar, por un tema de cálculo matemático. O sea, si yo les muestro el IFE, el efecto del IFE. Si les muestro el plan alimentar, créanme que es solamente el efecto del alimentar. No sumen esos dos, porque no les va a dar igual sin efecto IFE y alimentar juntos, que yo sí se los voy a mostrar, ¿sí? O sea, no son aditivos los efectos por un tema de cálculo. Creo que este es... Bien, lo que les voy a mostrar para ir rápido es solamente el efecto sobre la población, no sobre los hogares. Volvemos, acuérdense, al ingreso monetario, entonces tengamos en cuenta más el tema de la población. Fíjense, como vimos al principio, la tasa, tenemos los distintos años, 2017, 2018, acá los tenemos separados, ¿sí? No los tenemos solapados. 2017, 2018, 2019, 2020. Y en cada año yo les pongo la tasa observada, que es la que vimos al principio, fíjense, el 8,5, se acordarán del 8,5, la tasa marrón, y después le voy sacando cosas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, la siguiente columna es sin los programas de protección social, la siguiente sin los programas de protección social ni las pensiones no contributivas, la siguiente sin jubilaciones ni pensiones contributivas y la siguiente sin ningún tipo de política, ¿sí? Nada,
algunos cálculos que hice. Fíjense que la tasa observada, 3,7, 4,9, 7,3, 8,5, va subiendo. Pero los efectos de las transferencias también. Las transferencias, a ver, fíjense de nuevo. Supongamos que tenemos en el 2017, la tasa observada es 3,7. Sin ningún tipo de política social, la tasa de indigencia de los hogares en el Gran Mendoza, en vez de ser 3,7, hubiera sido 16,7. Esa diferencia son los 13 puntos porcentuales. ¿Sí? El sin jubilación ni pensiones contributivas hubiera sido 13. La diferencia entre 13 y el 3,7 son los 9,3 puntos. ¿Sí? Fíjense que esas diferencias van subiendo a lo largo del año para los mismos colores de columna. Por ejemplo, tomemos el caso más extremo, si no hubiera ninguna política ni jubilaciones ni nada, fíjense, pasamos de la diferencia en el 2017 hubiera sido 13 puntos, 13,2, 14,1, 23 puntos. Fíjense también el salto que hay. En el último año, la influencia, cómo cambian la composición de los ingresos en los presupuestos de la familia. En los últimos años hay mucha mayor composición de ingresos no laborales. ¿Se dan cuenta de eso? Entonces, va subiendo la indigencia y como vimos en aquel gráfico, también va subiendo el efecto de las transferencias de la política. ¿Sí? Al punto tal que, fíjense, en el año 2020, que es el que está recuadrado, si no hubiera existido, fíjense que la indigencia fue el 8,5, si no hubiera existido ningún tipo de programa de política social, esto alimentar, IFE, ¿no? La indigencia hubiera sido no 8,5, hubiera sido más del doble, 18,2. Y si no hubiera existido nada de nada, no hubiera sido 8,5, hubiera sido 31,5, más del triple. ¿Sí? La diferencia es 23 puntos. ¿Sí? Entonces, esto merita a que analicemos un poquito más el 2020. Yo acá lo tengo abierto en algunas categorías. El siguiente gráfico les va a abrir solamente el 2020. ¿Dónde dice esto? Acá. ¿Se entendió este gráfico? Bien representativo, ¿no? Está como... Acá estamos solamente en el 2020. El 8,5, si no tuviéramos alimentar, hubiera pasado a ser 8,9. O sea que tenemos un efecto de un 0,4. Si no hubiéramos tenido IFE, en vez de ser 8,5, hubiera sido 14,6. Fíjense, el efecto es grande, 6,1. Fíjense ya, como vamos notando que el IFE dio más resultado, entre comillas, que el alimentar. Lógico, por los montos. Fíjense, si yo, por interés, digamos, quise calcularles, como les decía, no puedo sumar IFE más alimentar por un tema matemático, entonces yo les calculé el IFE y el alimentar juntos. En vez de ser 8,5 la indigencia en Mendoza, hubiera sido 15,3. Eso, la diferencia es 6,8, o sea que un 6,8% de la población de Gran Mendoza eludió la indigencia por estos planes. Es un montón, ¿no? Es un montón, 6,8. Digo, en una situación de emergencia, seguramente valió la pena asistir a estas personas que no tenían ningún tipo de otro colchón posible. Y bueno, la última columna ya la tenemos graficada en el gráfico anterior, si no hubiera existido ningún tipo de programa social, un 9,7%. Déjenme mostrarles, ya como últimos gráficos, el tema de, recién vimos el tema de la indigencia, ahora vemos el tema de la pobreza. Entonces, la pobreza, bueno, más de lo mismo, va subiendo, fíjense el marrón, va subiendo a lo largo del tiempo, hasta llegar al 44 que habíamos hablado antes, y las transferencias sociales también van aumentando. Fíjense, las transferencias de la política social, fijémonos por ejemplo el caso del medio, el violeta, sin programa de protección social ni pensiones no contributivas, que son estas últimas redes que yo le hablaba, pasamos de ahorrar, suena horrible la palabra, ¿no? Pero básicamente un 2 puntos porcentuales, 3,7, 4,2, 6,6. Fíjense que las transferencias también van teniendo su efecto cada vez mayor a lo largo del tiempo, lamentablemente, y en el último año hay un salto grande.
fíjense que acá el efecto en la pobreza fue menor que el efecto en la indigencia, ¿no? Y obviamente tiene que tener un efecto, pues si yo le estoy poniendo plata en el bolsillo a la gente, estoy subiendo, estoy haciendo que pasen más la línea esta que hablamos de las canastas básicas. Pero acá el efecto total del alimentar y el IFE, el otro creo que era 6,8, si no recuerdo mal, pasa a ser un 3,9, que no está mal, digamos, casi un 4% de la población elude la pobreza por estos planes. Conclusiones, para terminar. Así estamos todos tranquilos. Básicamente, pobreza, es lo que les decía, pobreza estamos muy similar a lo que ocurre con el resto del país. Tenemos comportamientos menos graves en los casos extremos, ¿no? En los 3 casos extremos que vimos, en la indigencia, en la pobreza estructural y aquellos porcentajes de personas o hogares que tienen 3 o más carencias, ¿sí? Ahí en Mendoza, en el Gran Mendoza, estamos un poco mejor en ese sentido. De todas maneras, en el 2020 nos situamos en números bastante altos. Si consideramos pobreza solamente por ingresos, 44%, indigencia solamente por ingresos, 8,5%, que es un montón de gente, y cuando incorporamos las dimensiones de derecho, que es nuestro cálculo, la pobreza multidimensional pasa a ser un 36,7% y un 12,4% en la pobreza estructural. En la mayoría de las dimensiones estamos, como les decía, constante y estamos mejor que Argentina, con algunos peros por ahí, algunos doble clics que hay que hacer, pero básicamente, bueno, el problema está en la desigualdad en Mendoza, ¿no? No está quizás en los derechos, sino en la desigualdad, que vemos que el sector más bajo, el sector socioeconómico más bajo, está muchas veces constante, pero alto, muy alto, lo ideal sería que baje y no lo está, o incluso en muchos gráficos, como vieron, empeoró, ¿sí? Y también es preocupante la tercera categoría, que pasa a tener cada vez más porcentaje, pasa a tener una carencia, ¿sí? Como vimos en algún gráfico. Finalmente, en lo que respecta a las políticas de transferencia, las políticas que acabamos de ver, las políticas como el IFE, el alimentar y otros programas sociales, tienen un efecto importantísimo a lo largo de todo el periodo, 2017-2020, pero es mucho más evidente en estos últimos años por el tema COVID, pandemia, IFE, alimentar. Curioso que la indigencia... ¿Alguien tiene una pregunta? ¿O lo dejamos? La indigencia, si no hubiesen existido los programas de protección social, hubiera sido el doble, y si no hubiese existido ningún tipo de política social, hubiera sido el triple en el año 2020. Las 2 políticas más importantes, o las que más tuvieron repercusión, obviamente el IFE y el alimentar. En el caso de la indigencia, un 6,8% de la población urbana logró eludir la indigencia, un 3,9% de la pobreza gracias a estos 2 programas, y dentro de estos 2, evidentemente, como vimos, el IFE es el que más efecto tuvo. Yo creo que hasta aquí un poco el trabajo, está el anexo metodológico, como les decía, todo esto es la ficha técnica, que es interesante leer para aquellos que son del área de estadística, le va a resultar interesante. Y para finalizar se llevan, fíjense por ejemplo, un montón de estadísticas, ¿sí? Por ejemplo, esta es la primera dimensión, en la que tiene que ver con alimentación y salud, que está dividido por estratos sociales, por nivel socioeconómico, si hay niños o no hay niños en el hogar, si es varón o es mujer, tanto para hogares como para toda la población en todo el periodo considerado. Esta es la primera dimensión, la segunda, la tercera, tienen todo ahí. Si tiene una carencia o más, si tiene 2 carencias, si tiene 3 carencias, indigencia, pobreza monetaria, pobreza multidimensional, que es la nuestra, pobreza estructural, que es la nuestra, y ahí termina. Ahí tienen el QR, aquel que sabe utilizarlo, me puede escribir, el QR es para descargar estas filminas, le sacan lo pueden apuntar con la cámara de foto y pueden descargar el archivo. Me pongo. Y también cualquier duda, consulta, la pueden generar ahora, o me escriben al mail, que es Diego Santamarina. Todo el mundo me pone Santa María,
así que no se olviden de esa N, porque si no, no me llega, el DNI me llegó mal, el título también y todo el resto de cosas. Así que diegosantamarina@uca.edu.ar, encantados de atenderlo.